Efectivamente, lo que observaremos en estos versículos finales de Hechos, capítulo 20, es el discurso de despedida de Pablo que realiza desde la ciudad de Mileto. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 20 y versículo 17 y acompáñeme a reflexionar en esta despedida, reflexionando en el discurso de despedida del apóstol Pablo en Mileto. Leemos lo siguiente a partir de Hechos capítulo 20 y versículo 17. Nos dice la palabra de Dios: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dice lo siguiente. Lo que la escritura nos dice es que Pablo se encuentra en Mileto y él hace llamar al presbiterio, al gobierno de la iglesia local. Gobierno de la iglesia local que en los tiempos apostólicos y especialmente en los tiempos de las iglesias fundadas por Pablo, los ancianos eran los líderes de conducción de la iglesia local. No había iglesia local donde no se estableciesen ancianos. Es más, es la tarea de Tito y también de otros líderes dejados en algunas iglesias establecer el liderazgo. Posteriormente, estos que ejercían el ejercicio de ancianos y el desarrollo del liderazgo eran reconocidos por las congregaciones entre ellas que servían, y ellos cumplían esos requisitos establecidos para los líderes. Requisitos que usted y yo los podemos observar en la carta a Timoteo y también en la carta a Tito. Es interesante que el médico Lucas nos escribe que hizo llamar a los ancianos, mientras que el apóstol Pablo, cuando se dirige a este grupo de líderes, les llama literalmente los obispos. Estos que son sobreveedores, supervisores. Ellos están haciendo ello en una pluralidad también. Ellos no son unos solos, por eso nos dice el texto que mandó llamar a los ancianos, manda llamar y les habla como obispos, siempre una pluralidad de ancianos, sobreveedores y pastores. Pero vamos a ver qué les dice. Ahí nos arranca el versículo 18, dice que cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. ¿Saben cuánto tiempo tardó allí el apóstol? Aproximadamente unos 3 años. Bueno, 3 años bastan para conocer a alguien, ¿verdad? Allí estaba, un conocimiento experimental. No era solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento experimental. Ellos conocían su comportamiento ejemplar, su proceder. ¿Y sabe qué dice Pablo? Que él no cambió desde el día que pisó esas tierras. Habían allí no solo ancianos de Éfeso. Yo creo, por la extensión geográfica, aproximadamente 50 kilómetros de Mileto a Éfeso, que habían más ancianos, más líderes de esas regiones cercanas y ciudades cercanas allí. Su proceder, el proceder de Pablo, un proceder igual, el mismo, independientemente de la región o tierra que pisase. ¿Y sabes cómo se llama esto, querido hermano? Se llama integridad. Sin embargo, el discurso del apóstol es emotivo y conmovedor. En los anteriores discursos usted puede observar a Pablo en su ministerio evangelístico, también en confrontación con los enemigos del evangelio. Él es un buen apologeta, un buen defensor de la doctrina. Pero ¿sabe qué pasa aquí? ¿Sabe qué vamos a ver en este discurso? Quizá que dividiremos en 3 partes. Que él va a mostrar su corazón. Él va a derramar su corazón ante el liderazgo de estos ancianos. También va a hablar de su comportamiento.
y de la actitud que él ha tenido durante todo el tiempo de su ministerio. Va a hablar también para advertirles de los peligros que rodean al rebaño del Señor. Peligros que hoy, 2000 años atrás, siguen siendo prácticamente los mismos. Querido hermano, pero también habla a líderes para que estén vigilantes en su ministerio, en el llamado que el Señor solamente entrega. Todo ello dentro de un marco de una despedida final. Muchos de los oyentes no volverían a ver su rostro jamás. Observemos el siguiente versículo, el 19 nos dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. La primera condición de un cristiano para llegar al liderazgo es ser siervo. Pero sabe, querido amigo y querido hermano, la primera bendición es sentirse como siervo. Y Pablo se sentía como siervo. ¿Ha escuchado usted la frase mucho cacique y poco indio? Sí, se dice seguramente para advertir que desafortunadamente muchos se creen o se sienten mucho mejor siendo señores y se sienten muy poco siendo siervos. Pero sabes, la realidad es que el verdadero líder de parte de Dios primeramente es un siervo. Mira lo que escribe Samuel Pérez Millos al respecto. Es sorprendente que cuando se despierta el espíritu de arrogancia y vanagloria personal, se abre el camino para el ejercicio del liderazgo que se sustenta en el despotismo y no en el amor. Y recordemos, Pablo está descubriendo su corazón y él quiere que sus oyentes sepan que el liderazgo verdadero se basa en el amor. El siervo verdadero aprende y vive las palabras del Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Entre vosotros no será así. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no será así, sino que el mayor será el siervo, será el servidor de todos. Por eso Pablo dice que ustedes me conocen, yo he servido al Señor. Mis amados hermanos, la grandeza de los hombres de la Escritura se manifiesta siempre con un elemento común, y el elemento común es el servicio. Una pregunta: ¿cómo considera sus dones? ¿Los considera como los dones que Dios le ha regalado por gracia? ¿O más bien los considera como un elemento de orgullo, de vanagloria? Los dones son un instrumento de servicio, querido hermano, querido amigo, querido hijo de Dios. Usted y yo debemos ponerlos a disposición de la iglesia para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Este servicio prestado tiene también una condición inseparable: la humildad. Él dice que sirviendo al Señor con toda humildad. La humildad también va ligada a las lágrimas. Mira, dice, el servicio que él prestó fue con toda humildad y con muchas lágrimas. Pruebas, tribulaciones, aflicciones que han venido por las acechanzas de los judíos, por las acechanzas quizá de algunos que él consideraba como hermanos. Problemas vienen, problemas de dentro, problemas de fuera. Problemas vendrán al ministerio, querido líder. Y esto es algo de lo que quizá Pablo se podía jactar y podía decir: sí, yo he trabajado bastante, yo he trabajado más que todos los apóstoles, yo he trabajado mucho. Pero la evidencia en Pablo y por sus escritos es que él también había aprendido a vivir humildemente, en absoluta oposición a la vida y la grandeza de los señores de este mundo. Él fácilmente había hablado con Agripa, había hablado con otras personas de mucho renombre, pero siempre la humildad estaba por encima de todo. Él nunca se había mostrado arrogante. No vale para con Dios la altanería ni la arrogancia. Dios atiende al humilde,
mientras resiste al altivo. El problema de la arrogancia y la vanagloria es que va directamente en oposición con lo que el dueño del universo y el Señor de la tierra es. En cambio, revestirse de humildad es ponerse un delantal propio de un esclavo para buscar no el provecho personal, sino el provecho de los demás. Aquí nos dice que sirvió con lágrimas. Y quizá no se trata de lágrimas de dolor, sino lágrimas más bien de amor. Unos ojos que lloran son la expresión de un corazón que ama. Llorando irán, dice el texto, pero volverán gozosos. Y la bienaventuranza, sobre todo, expresada por el Señor Jesucristo. Los que lloran son bienaventurados porque recibirán consolación. Y allí está el apóstol derramando su corazón una vez más delante de ellos. Y dice, presté un servicio con humildad, con lágrimas, con pruebas. Pablo afrontó todo tipo de situaciones complejas porque el Santo Espíritu le dotó en medio de su humilde servicio. Miremos el versículo 20 y el versículo 21. Nos dice el texto, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo no se hizo a un lado. Pablo fue firme en anunciar y enseñar. Pablo no dejó eso como a la deriva. No, fue decidido, fue certero y no rehuyó de enseñar y también de anunciar. ¿Dónde lo hacía? Lo hacía públicamente, de manera libre. No fue una cosa a escondidas, pero también fue a las casas. Fue tan personal su ministerio y fue tan amoroso que él está llegando a las casas, que él está llegando a los lugares, porque es allí donde se generan esos lugares de amor y comunión. Y entonces él dice, yo fui a los lugares públicos, pero también a las casas. ¿Cuál fue el testimonio? A judíos y a gentiles. Bueno, ¿por qué a judíos y a gentiles? Querido amigo, reflexionen algo. Todos los hombres son iguales ante Dios, todos pecadores, todos espiritualmente perdidos, todos necesitados de salvación. Pero el apóstol, ahora cuando dice que su testimonio fue con respecto al arrepentimiento para con Dios y a la fe con el Señor Jesucristo, él está usando una figura retórica llamada quiasmo y a manera de espejo dice, el primero, el arrepentimiento y fe, dice, el primero para con Dios y el segundo para con Jesús. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad con relación a Dios, pero el objeto de la fe es la persona del Señor Jesucristo. Además, el autor Hendriksen nos escribe, además, arrepentimiento sin fe, como su contraparte, es inútil. Y fe sin el requisito del arrepentimiento es fútil. Y él añade, por cierto, arrepentimiento y fe están unidos en una unión inquebrantable. ¿Ha escuchado usted el mensaje del Evangelio? ¿Tiene usted fe y arrepentimiento? Arrepentimiento para con Dios y fe en la persona del Señor Jesucristo. Aprendimos hoy la importancia del establecimiento de ancianos y pastores en las iglesias. También de la forma en que se desarrolla este servicio, humildad, muchas veces lágrimas, pero también lo que se predica en medio de este servicio, arrepentimiento y fe, ambas unidas para llegar a la persona del Señor Jesucristo. Querido amigo, querido hermano, esta despedida no acaba aquí. Tendremos 3 partes y terminaremos este capítulo observando ello. Pero por el momento considere cómo está su servicio. ¿Ha desarrollado usted un servicio humilde? Y por otra parte, si usted no ha venido a los pies de Cristo, usted ha escuchado el Evangelio,
ha procedido en arrepentimiento para con Dios y fe para con el Señor Jesucristo. Considere y reflexione hoy en estos hechos. Buen día y bendiciones.